Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Búscanos en todas nuestras redes sociales como Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti. No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en nuestra plataforma Miraflores TV Digital. Anoche el programa de Canal 4, Cuarto Poder, logró hacerle una entrevista al señor Jaime Yoshiyama con la presencia de la excelente periodista española Guanaluque, y lamentablemente el señor Yoshiyama solo quiso hacer la entrevista por teléfono, pero lo que contó fue bastante importante, porque él ha dicho que nunca le contó a Keiko Fujimori que el dinero que obtuvo Yoshiyama lo recibió de un fallecido empresario, Rasmus Echecopar, que financió la campaña de Fuerza 2011. El exsecretario de Fuerza Popular negó que los aportes para la campaña de 2011 hayan provenido de Odebrecht y pidió perdón a Keiko Fujimori por haber ocultado el nombre del supuesto verdadero financista y haber perjudicado así a varios inocentes que ahora están en prisión preventiva. Afirmó desde Estados Unidos Jaime Yoshiyama que el empresario de origen peruano Juan Rasmus Echecopar, muerto ya hace 2 años, fue quien entregó varios cientos de miles de dólares en efectivo para la campaña presidencial de Keiko Fujimori, y que no habría sido, mejor dicho, él dijo textualmente, que no fue la constructora brasileña Odebrecht, como sostiene la Fiscalía. En una entrevista telefónica, como contamos, con esta señora Guanaluque en Miami mismo, Yoshiyama afirmó que Rasmus Echecopar lo buscó cuando se definía el destino del modelo económico del Perú entre el 2010 y el 2011, con Ollanta Humala de candidato. En estas circunstancias que Juan Rasmus Echecopar, uno de los hombres más ricos del continente, un multimillonario, me dijo que quería aportar a la campaña en defensa del modelo económico. Él vivía en el extranjero y cada vez que venía me preguntaba cuánto necesitaba y él me lo entregaba.
no sé cuántas veces, pero cada vez me entregaba dinero de su propia fortuna, aseguró. Bueno, todo esto en medio de que la Fiscalía ha dictado 36 meses de prisión preventiva este último viernes contra Yoshiyama. Dice él que está convencido que la simulación de aportes es algo que está previsto en la ley. Bueno, la verdad de las cosas que ya nada nos causa sorpresa. Para mí es la primera vez que oigo el nombre de este señor Rasmus. Bueno, ayer me llamó la atención el titular del periódico Exitosa, que es un periódico que ha crecido en tamaño, tiene el mismo tamaño que el diario El Comercio y que La República, y ahí nos cuentan de una gran bronca que hay dentro de la iglesia por el tema de Alan García. Cipriani se enfrenta al nuevo cardenal Pedro Barreto, dice el titular de Exitosa de ayer, Guerra Santa por Alan. El arzobispo de Lima señala que asilo no es escapatoria ni agravio, sino herramienta de democracia. Eso dice. Mientras tanto, el prelado en Huancayo dice que Uruguay no debe otorgar protección a expresidente para no canonizar la impunidad. Y Monseñor Miguel Cabrejos, que creo que es presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, afirma que no hay persecución política en el país. Lo cierto es que con habilidad el diario Exitosa ha armado una interesante portada el día de ayer, domingo 25 de noviembre. Y sacan también en la portada al actual alcalde de Miraflores y próximo a ser alcalde de Lima, Jorge Muñoz, hablando tajantemente de extrañas movidas en gestión de Castañeda. Bueno, todo esto dentro Guerra Santa desata en Iglesia Católica por asilo a expresidente. Todo por Alan. Cipriani se enfrenta a titular de la Conferencia Episcopal, afirmando que García Pérez no es escape ni agravio, mientras Cardenal Barreto invoca que no se canonice la impunidad. Hay una nota que sale con la congresista Catherine Ampuero, que dice que sería declaración de exfuncionario de Odebrecht y de Jorge Cuba, ya que la Fiscalía ya tendría información que complica la situación de García. Bueno, eso es lo que dice el diario Exitosa de ayer. La situación en la frontera entre México y Estados Unidos se ha puesto realmente delicada, pero debo decirles que esperen al informe de Radio Francia Internacional, porque hay en este momento un problema muy serio cercano a una guerra entre Rusia, que es un superpaís, y Ucrania, que es un pedacito de país, porque acusan los rusos que Ucrania violó su soberanía y los apresó. Pero vámonos primero a la frontera de Estados Unidos con México, donde extraoficialmente dice que ya hay algunos muertos entre los que han intentado cruzar el muro. Veamos este video de
el servicio de Russian Telecommunications. Cambiamos de tema. Agentes estadounidenses usaron gases lacrimógenos contra los migrantes que intentaron saltar la valla fronteriza. Informan que al menos 500 personas trataron de llegar al cruce fronterizo de San Isidro para pedir asilo tras romper el cordón de seguridad mexicana. Como consecuencia, Washington volvió a cerrar parte de la zona limítrofe. Desde el Ministerio de Interior de México anunciaron que van a deportar a quienes violaron la ley nacional. Por su parte, Donald Trump afirmó que sería muy inteligente que México detuviera las caravanas de centroamericanos. Además, sugirió que los países de donde vienen los migrantes deberían prevenir la formación de estos grupos. A su vez, desde el nuevo gobierno mexicano han rectificado que no existe ningún pacto entre México y Estados Unidos para que los indocumentados esperen al sur de la frontera mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. Las casi 6.000 personas que ya están en Tijuana protestan ante la negativa de Trump de dejarlos entrar. La acumulación de migrantes requiere además atención médica y alimentos, y esta situación hizo que el alcalde de la ciudad fronteriza decretara una crisis humanitaria. Pamela Quivec nos cuenta más. Luego de recorrer 3 países caminando, los migrantes centroamericanos están más cerca de su sueño americano que nunca. Han llegado a Tijuana y han visto de frente al muro, a los soldados, a la policía fronteriza. Del lado nacional, un grupo de mexicanos hizo muestra de lo que nadie dice, pero también ocurre: xenofobia y racismo. Yo creo que ahorita la prioridad es defender nuestra ciudad, sí, y que reconocemos que somos una ciudad de paso, que somos una ciudad migratoria, pero que sea con respeto y con orden, ¿no? No, pues es una marcha para exigir que se respeten los derechos de los tijuanenses y que no es en contra de algunas personas en específico, simplemente que respeten a nuestra ciudad. Y ahora vienen unos intrusos y no son capaces de defender nuestra patria, nuestra casa. ¿Cómo yo voy a dejar que una persona llegue a mi casa con lujo de violencia y se meta? Hagamos este tema. Lo cierto es que Trump ha autorizado ya a que se puedan utilizar armas más allá del uso de gas lacrimógeno y balas de goma. Esto es realmente lamentable y es un hecho que afecta todas las teorías en relación a los derechos humanos. El otro tema que quería contarles y que van a tener poca información a través de los medios locales porque no se le ha dado mucha importancia a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Ucrania, no obstante ser un país muy pequeño, es un país que ha pertenecido antes a la Unión Soviética, pero que Rusia lo desea sobremanera porque a través de Ucrania tienen un puerto muy importante, un puerto de la Armada rusa en Crimea, que nunca fue devuelto a Ucrania. Bueno, veamos cómo Rusia acepta que efectivamente ha disparado contra los buques de Ucrania que violaron su soberanía y los ha apresado y se ha quedado con los buques de Ucrania. Veamos este informe directamente de la agencia rusa. Destacamos en el informativo la noticia de última hora. El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania propone decretar la ley marcial en el territorio por 60 días tras los incidentes en el estrecho de Kerch. El lunes, la Rada Suprema, es decir, el Parlamento local, debe decidir si aprueba o no el estado de guerra. La situación se gestó luego de que en aguas territoriales rusas fueran interceptadas 3 embarcaciones militares ucranianas que cruzaron la frontera marítima rusa de manera ilegal. Ante la situación, Moscú ha convocado por su parte a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Boris Kuznetsov tiene la última hora y está aquí en nuestro estudio. Hola Boris, la tensión vuelve a la península de Crimea. ¿Qué es lo último que se sabe al respecto? Pues al
Lo último es que sí crece la tensión y sobre todo por las acciones del gobierno de Ucrania, también en particular del presidente Poroshenko, quien ha aprobado, como él ha comunicado, la decisión de introducir la ley marcial en el país, aunque sí también debemos explicar que para que entre en vigor esta ley especial debe también ser aprobado por la Rada ucraniana, es decir, por los diputados del Parlamento, aunque sí el Consejo de Seguridad ya ha decidido por ahora que sí, que quieren introducir ese régimen especial en el país. Entonces, ¿en qué consiste este régimen especial? Se aplica en caso de agresión armada o amenaza de ataque o peligro a la independencia o la integridad territorial. Aunque sí también, como han comentado las autoridades ucranianas, ese régimen especial que podría durar durante unos 60 días, también en el caso de que si se normaliza la situación podrá ser fácilmente levantado, aunque sí también debemos decir que por ahora parece que dentro de Ucrania la situación es de muchísima tensión y también parece que también puede existir cierto peligro para los diplomáticos rusos, porque cerca de la embajada de Rusia en la capital ucraniana, en Kiev, se registraron algunos incidentes, es decir, por ahora sin peligro grave. Sin embargo, también debemos explicar que hay antecedentes, porque en Ucrania se registraban los casos de la demostración de agresión por parte de los radicales, de los ultraderechistas, y es obvio que fácilmente pueden aprovechar de toda esa situación. Aunque ahora también invito a escuchar las palabras del líder ucraniano, cómo él explica toda esa situación, cómo él explica su decisión de introducir la ley marcial en el país. Escuchemos entonces a Petro Poroshenko. La ley marcial no significa la declaración de guerra. Ucrania no planea entrar en guerra con nadie. Lo anunciamos exclusivamente para proteger la soberanía, independencia y la unión territorial de nuestro país. Aplicamos la ley marcial para reforzar nuestra seguridad frente a la creciente agresión y el ataque directo por parte de Rusia. La ley marcial no quiere decir que renunciamos de la vía diplomática para la determinación de nuestro territorio. Ahí escuchamos. Lo cierto es que aquí dejamos el video. Lo cierto es que esa zona de Europa está muy caliente y tiene preocupado a los órganos de seguridad, a los organismos de seguridad de las Naciones Unidas, porque los apetitos de Rusia es volver a hacer que Ucrania vuelva a ser parte de lo que es Rusia ahora. Hay que decir que Ucrania, no obstante ser un país pequeño, es un país muy industrioso. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Ucrania se comenzaron a fabricar la mayoría de los aviones de guerra que después usó Rusia, y yo que soy tan aficionado a la fotografía, les puedo contar que en Kiev los alemanes orientales, utilizando la técnica que ya habían adquirido en Alemania antes de la Segunda Guerra para desarrollar lentes, los comenzaron a fabricar en Kiev. Y Kiev es una ciudad que refleja lo industrioso que es ese país y por qué tiene enormes apetitos sobre ellos la Rusia de hoy, que se arrepiente de haber perdido este sector de territorio que conformaba la Unión Soviética. Y todavía no está muy clara cuál va a ser la posición de la Unión Europea y de los mismos Estados Unidos para defender a Ucrania de Rusia. Rusia es un país fronterizo con Ucrania, pero esta misma frontera le impide a Rusia llegar a sus barcos que están, a todos los barcos de guerra rusos que están en el mar y en los puertos que pertenecen a una parte de Ucrania. Me refiero sobre todo a la zona de Crimea, que
le fue quitada ya por los rusos hace un montón de tiempo. Bueno, un tema que me ha sorprendido regresando a la política nacional es que los uruguayos están muy al tanto, muy al tanto sobre qué es lo que está pasando en el Perú. Y ayer, leyendo un artículo de una página web que se llama La Mula, encontré un interesantísimo análisis que se hace en el Uruguay sobre el tema vinculado con Alan García. Veamos esto que proviene, si no me equivoco, de una famosa estación de radio uruguaya. Oigamos y veamos. A todos, ¿cómo les va? Estamos arrancando en vivo nuestro programa de inicio de semana y vamos a estar hablando del tema que está en boca de todos, pero lo interesante es poderle dar al tema si Uruguay, que implica el asilo diplomático al expresidente peruano, es buscarle o plantear un contexto más general. Es verdad que América Latina está viviendo, mediante casos y situaciones de corrupción constatadas o investigadas al menos, un momento bastante particular. Y hoy escuchaba a un ex catedrático de Derecho Internacional de la UDELAR hacer referencia a que es histórico este momento en realidad que estamos viviendo, y que podría hablarse, no sé qué opinan ustedes, pero lo planteo, porque acá la gran clave igual, ¿es perseguido político o es un delincuente común? ¿No? Entonces, ¿será que ahora los perseguidos políticos son los nuevos representantes de los otrora delincuentes de guante blanco? ¿A qué estamos asistiendo en realidad en América Latina? Y el instituto que existe en Iberoamérica, en otros países, y estamos todos muy llamados a protegerlo, que es el del asilo diplomático, al lugar en este caso, ¿qué implica o qué desafío supone para las relaciones internacionales de Uruguay y Perú, pero además como antecedente también para otros casos que están en plena investigación además de la justicia, ¿no? Vamos a arrancar con un tape primero, donde hay declaraciones del propio García, pero además también reflexiones de prensa internacional peruana por sobre todo. A ver. Alan García Pérez ha pedido asilo a la Embajada del Uruguay y desde anoche duerme en este lugar. Estaré a disposición para presentar las contrapruebas. Todo el que dice algo tiene que probarlo. No basta con su dicho. Podría decir que lo compré a usted. No basta con mi dicho. La Fiscalía le acusa de haber recibido un pago de $100.000 para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la licitación de las obras del Metro de Lima. No me afecta la restricción de salida. El exmandatario lo niega y afirma que está siendo víctima de una persecución política por parte del Ejecutivo que preside Martín Vizcarra. Yo eso no lo sé. Es primera vez que escucho y lo dudo, que el intermediario, es decir, la agencia, haya trabajado después con Odebrecht, es su problema. El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de América Latina y ha sacudido a políticos y gobiernos de varios países de la región. La petición de asilo del expresidente peruano Alan García en la Embajada de Uruguay en Lima ha tensado las relaciones entre ambos gobiernos, además de desatar airadas protestas de ciudadanos frente a las puertas de la legación diplomática. La Cancillería hace de conocimiento de la opinión pública que el embajador de la República Oriental del Uruguay le comunicó esta mañana que el expresidente del Perú, Alan García, ingresó en horas de la noche de ayer a su residencia. Uruguay ha emitido un comunicado de prensa anunciando que su país evaluará la situación y adoptará la medida que soberanamente considere adecuada a las circunstancias. Muy bien, y nos está acompañando para ayudarnos a analizar este tema y el contexto que planteaba en el comienzo del programa el diputado del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, Ope Pasqué. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, son muchas las preguntas, simplemente para tener marcos de referencia. Lo que hoy el Uruguay le garantizó al expresidente peruano, ¿qué es? ¿Qué alcance tiene? ¿Y es provisorio? ¿Es temporal?
Hasta este momento, y por lo que sabemos, lo que ocurrió fue que Alan García fue a la Embajada Uruguaya el sábado de noche. Fue a la residencia, ¿no?, del embajador. Sí, fue recibido allí, planteó su solicitud de asilo diplomático y Uruguay le dio trámite a esa solicitud. El embajador lo comunicó al presidente de la República, luego comunicó a la Cancillería peruana que había recibido ese planteo y está transcurriendo el trámite, en el marco del cual Perú aportará información a Uruguay acerca de la situación del señor Alan García y finalmente Uruguay tomará una decisión sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si otorga el asilo diplomático o no, puede hacer cualquiera de las dos cosas. Bien. Todavía no lo otorgó. Si lo que hizo fue, digamos, dar entrada a la solicitud, que dar entrada a Alan García en la embajada, pues imaginen la situación, el sábado de noche, el individuo tocando tenis, ya me persiguen, por supuesto, hay que dejarlo pasar, recibir su solicitud y ahora evaluarla, que es en la fase en la que estamos. Bien, se cita por estas horas muchísimo la famosa Convención de Caracas del 54 como referencia para este tipo de asuntos. Según esta propia convención, en caso de que finalmente entienda el Uruguay que hay que darle asilo diplomático a Alan García, ¿sería exclusivamente porque se entiende entonces que es un perseguido político? Sí, el asilo previsto por la Convención del 54 puede otorgarse solamente cuando se entiende que la persona es perseguida por móviles políticos o por delitos políticos, por la comisión de delitos políticos. Bien. O sea que si Uruguay le concede el asilo a Alan García, estará afirmando implícitamente que en Perú se lo está persiguiendo políticamente o se le imputa un delito por móviles políticos. Lo que es también decir o implicar que en realidad no hay independencia de poderes en Perú, que hay una justicia sometida al poder político o son cosas paralelas. Es decir, ¿no habría garantías entonces para que Alan García fuese tratado por la justicia en su país? Y por lo menos lo que se está diciendo es que las autoridades peruanas no están actuando conforme a derecho. Yo no sé cómo es el proceso penal peruano, pero si el Ministerio Público actúa como actúa aquí en el marco de nuestro proceso acusatorio, podría decirse, en ese caso hipotético que estamos planteando, bueno, que la Fiscalía peruana no actúa como debe, con arreglo a derecho, sino que está persiguiendo políticamente a un ciudadano. Bien, el expresidente Sanguinetti hacía referencia a que está bien, hay que dar ese primer amparo cuando se solicita, como fue el caso de Alan García, que después el Uruguay verá si se da ese asilo y aparece el tema del salvoconducto. Ahora lo planteaba como que no necesariamente hay que otorgar el salvoconducto. ¿Es así o en realidad una vez que se da asilo diplomático, inmediatamente el país, territorio, tiene que dar el salvoconducto para que la persona vaya al estado asilante, digamos? Sí, de acuerdo con esta convención del 54 de la que estamos hablando, si el estado asilante otorgó el asilo y decide sacar del país a la persona asilada, el Estado territorial, Perú en este caso, debe expedir inmediatamente, dice la Convención, el salvoconducto, salvo que invocare razones de fuerza mayor para no hacerlo. El salvoconducto es ir al aeropuerto con seguridad, sin que le pase nada y se venga a Uruguay, digamos. A Uruguay o eventualmente a otro país. Bien. Pero la idea es que se le permita salir y además de manera urgente, porque todo esto está previsto para que se proceda con urgencia, lo dice también la Convención. Me parece que cuando se elaboró esta Convención de Caracas se tenía en mente el famoso caso de Haya de la Torre, que había pedido asilo en la Embajada de Colombia y estuvo años allí porque no le daban el salvoconducto. Eso pasó en el año 48, se llevó el asunto a la Corte Internacional de Justicia en el año 50. Entonces, a la luz de ese antecedente se redactó esta otra convención para que esas cosas no pasaran. Entonces se dice expresamente, se pide el salvoconducto, hay que darlo inmediatamente, salvo razones de fuerza mayor. Imaginemos que está sucediendo, no sé, una guerra civil y que el Estado territorial diga, bueno, no, mire, en estas condiciones no le puedo garantizar su seguridad, así no le doy el salvoconducto, pero el lunes de mañana sí. En fin, todo tiene, insisto, este marco de urgencia. Con el que yo pretendía demostrar cómo en Uruguay están pendientes de todo este asunto y cómo hay también debido al hecho de que miembros del Congreso peruano, unos opuestos al APRA de línea comunista,
y otros opuestos y otros en favor de Alan García han viajado a dicho país. ¿Y qué es lo que ha sucedido? De que ha permitido esto que el pueblo uruguayo, a través de los medios de comunicación de dicho país, hace muy buen periodismo y muy independiente en Uruguay, de lo que está sucediendo y cómo de una manera u otra las autoridades uruguayas tomarán una decisión, probablemente demorándola mucho, por la dificultad que se crea la oposición que podría haber a que se le dé el salvoconducto a Alan, luego de que se habría demostrado que efectivamente Alan no es un perseguido político, sino que es un hecho vinculado a esta famosa tragedia latinoamericana que lleva de apodo Odebrecht. Bueno, vámonos a un tema anecdótico. Un conocido y brillante presentador de noticias de Canal 7, que ha trabajado también en algún momento en Radio Miraflores, tuvo una metida de pata, y esta metida de pata ha sido grabada y la vamos a poner como un hecho anecdótico que a cualquiera le puede pasar. En momentos en que estaban sacando un video al aire de Mark Vito, el micro se quedó abierto y el comentarista no tuvo mejor idea que decir: este es un idiota. Veamos pues cómo el conductor de Canal 7 no le apagan el micrófono y lanza fuerte calificativo a Mark Vito. Esto es un informe del diario Correo. Mark Vito pide a la Defensoría del Pueblo ver el caso de la lideresa de Fuerza Popular. Señaló que se han vulnerado los derechos de la ex candidata presidencial. Hizo su reclamo ante la Defensoría del Pueblo, pues a la fecha, la apelación a la prisión preventiva que presentó a favor de su esposa Keiko Fujimori no ha sido revisada. Este es algo ilegal, inconstitucional. Es un imbécil. Es una persecución. Mark Vito Villanela está convencido que detrás de este retraso hay un trasfondo. No, señor, no se pasa 17 días secuestrado una persona. La justicia no secuestra, secuestra a las personas. Ya escucharon 17 días. El comentario que en tanto, dijo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo. Bueno, cualquiera lo puede decir, ¿no? Pero el problema fue que salió al aire. Hay una bronca dentro del Ministerio de Cultura, una cantidad de irregularidades muy serias han sacado a luz la participación de empresas que están o han estado vinculados con el viceministro y otras personas que trabajan en el Ministerio de Cultura en momentos que están por llevarse el centenario y queremos prepararnos para mostrar lo mejor de nuestra cultura, de lo que hay. Se ha armado esta bronca que ha obligado que el Ministerio de Cultura anule la buena pro a empresas vinculadas al actual viceministro. Veamos. Estamos desplegando una serie de acciones bastante contundentes frente a cualquier tipo de indicio de irregularidad en el ministerio. Como lo ha señalado nuestro presidente, nosotros no podemos ser condescendientes con ningún tipo de acción vinculada a cualquier irregularidad o acto de corrupción. En el ministerio tomé conocimiento el miércoles en la noche, el 21, y al día siguiente, en menos de 24 horas, habíamos tomado una serie de medidas: la destitución de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico, se le
pidió la renuncia al viceministro, se le aceptó, luego estamos también, digamos, ¿no?, estamos en declaración de la nulidad de esta adjudicación, que es importante precisar, ¿no? ¿Por qué razón fue la renuncia? Bueno, acá lo que tenemos es un acto en el cual la empresa de la cual él era socio principal, se presentó a un proceso de licitación, una adjudicación, y esta resultó, digamos, ¿no?, se le adjudicó la Buena Pro. Eso quiere decir, digamos, ¿no?, que de las empresas que fueron seleccionadas resultó esta la ganadora, pero lo importante acá es que nosotros pudimos detectar a tiempo y parar ese proceso. ¿Qué fue la ganadora? No hemos firmado ningún contrato. Y eso significa que no se le ha entregado un sol. Esa empresa no ha recibido un sol de nuestro erario público, pero postuló además, y ese es el tema también que la empresa tendrá que responder con las acciones correspondientes, porque esta empresa firmó una declaración jurada de no tener impedimento legal de firmar con el Estado. Entonces, bajo esa declaración jurada siguió avanzando en el proceso, pero nuestra labor de supervisión que hacemos y que hemos redoblado en el Ministerio permitió identificar esta situación irregular y como le he señalado, no, con esta clase de intereses creados, metidos en los ministerios. Lo siento por la ministra, pero la responsabilidad política es de ella y no le va a quedar más remedio que renunciar, como ya lo ha hecho el viceministro, quien la ha comprometido a la pobre ministra. Bueno, será decisión del presidente. Otra broncaza se ha desatado entre el Ministerio Público y el INPE por la reubicación de la carceleta que está actualmente en el Poder Judicial. El Instituto, muchísimas gracias, el Instituto Nacional Penitenciario denunció en comunicado una decisión arbitraria del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, cuya institución defendió su posición en su propio pronunciamiento sobre este caso. Y la carceleta del INPE, como sabemos, está ubicada en Palacio de Justicia y ahora quieren mudarla, o ya la han mudado, al Ministerio Público, que está en la sede principal de la cuadra 5 de la avenida Bancay, donde creo que fue el Ministerio de Educación, A través de un comunicado, el Ministerio Público cuestionó el cambio al considerar que pone en peligro el libre tránsito por el constante traslado de personas detenidas. Según su versión, esto dificultaría el pase por las aglomeraciones de los buses del INPE. También pone en riesgo a los niños de la cuna jardín del Ministerio Público y la vida de personas que visitan el centro histórico al provocar aglomeraciones de buses del INPE estacionados en la sede principal de la institución, que dificultarían el ingreso de equipos de rescate en caso de emergencia. Además, alertó que con esta reubicación el INPE y el Poder Judicial estarían infringiendo normas que prohíben las edificaciones de establecimientos penitenciarios y reclusión temporal en la zona. Bueno, como ya sabemos, falleció el destacado constitucionalista Enrique Bernales, a la edad, dicen uno del 79 y otro del 78, pero se lo llevó un feroz cáncer. Otra congresista, ha fallecido una congresista como, ya que estamos dando información de fallecidos, la congresista Flor de María González del Frente Amplio dejó de existir. Dieron a conocer fuentes de su partido, también de esta maldita enfermedad. Bueno, hay un tema comercial que les debe interesar a muchos, sobre todo aquellos que tenemos celulares
Huawei. La guerra comercial sigue escalando y ahora Huawei, o Huawei, como quieran decirle, es el nuevo afectado. Un reporte de Wall Street Journal anunció que la administración del presidente Donald Trump ha prohibido a que se vendan estos teléfonos, que esta empresa Huawei se ubica como el segundo fabricante de teléfonos inteligentes en el mundo. El argumento se basa en que los dispositivos chinos han sido susceptibles de tener fallos de seguridad desde fábrica que afectan la privacidad y seguridad de la información de sus smartphones y otros productos de telecomunicaciones. Uy, uy, uy. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, si tú llegas con Huawei a Estados Unidos, no te dejan entrar o te quitan el teléfono. Vargas Llosa dijo: sería una vergüenza que Uruguay conceda asilo a Alan García. Sí, pues. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones suspendió la operación de LC Perú. Mientras tanto, se han afectado 900 personas por el problema. También ya lo saben, supongo que Giancarlo Bertini, investigado por aportes de Fuerza Popular, fugó a Bolivia. Lo cierto es que él se ha ido antes de que le dieran la condena. Bueno, el otro tema que hay un lío y del cual se van a enterar más en Radio Francia es sobre este asunto de la salida de Inglaterra de la comunidad o del Reino Unido, o mejor dicho, de la comunidad europea. Ordenan 36 meses de prisión preventiva para Jaime Yoshiyama, el que habló anoche desde Miami. Bueno, hay bastantes noticias, pero miren, un tema que es interesante que nosotros, sobre todo el alcalde de Lima, anda tratando de ensanchar avenidas. Los Ángeles ensanchó una autovía e invirtió 1.500 millones de dólares para terminar con los atascos. El resultado es el horror y el aumento de los atascos. Buena experiencia. Bueno, ya vamos a leer los periódicos de hoy porque temprano hemos leído uno de ayer. ¿Cómo sería el resultado del referéndum? Así publica una primera página el diario La República. Así piensan los peruanos hoy, según encuesta de IEP. Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante Consejo Nacional de la Magistratura. 60% dice que sí. Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas. 63% dice sí. Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. 67% dice que sí. Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. 54% dice no. Y esta encuesta dice que el 54% se declara antifujimorista.
Piden levantar inmunidad de Moisés Mamani. Estoy leyendo titulares de La República. Laboratorios no pagaron 648 millones por exoneraciones tributarias. Investigan otras conferencias de Alan García. Empezarán por una donde pagaron $80.000. Jaime Yoshiyama dice que dinero de campaña de Keiko se lo dio alguien ya fallecido. Eso nos dice La República en sus titulares. Bueno, hace algunos días el Comercio ha estado publicando cómo a un ciego le dieron un brevete y demostrando la facilidad como a cualquiera le dan un brevete. Villanueva critica emisión de brevetes sin debido control, denuncias. Dice, este diario, refiriéndose al Comercio, comprobó que una persona con graves problemas de visión pudo tramitar y obtener la licencia de conducir sin ninguna restricción. Reacción, el primer ministro indica que existe responsabilidad y cierta permisibilidad en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hoy pedirá informes al ministro Edmer Trujillo. También el Comercio cita el hecho de que Jaime Yoshiyama atribuye a partes a fallecido empresario. Una empresa vinculada a viceministro del sector de cultura ganó licitación. Keiko Fujimori debe dejar la presidencia de Fuerza Popular. Señala el 73% en encuesta. La Unión Europea y el Reino Unido llegan a un acuerdo para que se concrete el Brexit. Croacia se consagra otra vez en el tenis al ganar la final de la Copa Davis a Francia. Bueno, yo creo que ya es el momento que nos enteremos de las cosas tan graves que están sucediendo en el mundo, fuera de nuestra patria, vía Radio Francia Internacional. Así que vamos a decir, como decimos todos los días, colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado. Muy buenos días a todos ustedes. Están en compañía de Radio Francia Internacional en esta mañana de lunes 26 de noviembre, con el respaldo de Vanessa Loiseau en la realización técnica de esta media hora de radio que abrimos con la información internacional y estos titulares en portada. Carmele Gallubo. Insuficiencia de controles, opacidad sobre la calidad, las prótesis médicas en el centro de un nuevo escándalo sanitario. Una extensa investigación periodística denuncia la multiplicación de los incidentes relacionados con los implantes que serían la causa de miles de muertos en el mundo. Repunte de tensión en el Mar Negro. Los servicios rusos apresan a 3 buques de la Marina ucraniana y detienen a su tripulación. El Consejo de Seguridad de la ONU convoca para hoy mismo una reunión extraordinaria. Y ha fallecido uno de los grandes del cine, el italiano Bernardo Bertolucci, quien influyó en la cinematografía de los años 70 y 80 con películas como El último tango en París y Novecento.
Noticias en RFI. Un nuevo escándalo sanitario ha sido revelado por una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas. Las prótesis o implantes médicos, como la prótesis de cadera, la prótesis de mama o los marcapasos, carecen de controles suficientes, lo que está provocando en todo el mundo un aumento sensible de incidentes relacionados con esos dispositivos médicos. La investigación, denominada Implant Files o Expediente Implantes, título de serie de televisión, ha sido llevada a cabo por 250 periodistas en 36 países. En Francia participaron, entre otros, el diario Le Monde y la cadena pública de radio. Según esos trabajos, en Estados Unidos esos incidentes habrían causado 82.000 muertos y en Francia su número se habría duplicado en los últimos años. Pero los médicos no están obligados a dar parte de esos incidentes. En el ojo de mira está en primer lugar el líder mundial de las tecnologías médicas, el estadounidense Medtronic. Explicaciones de Andreina Flores. La investigación a los expedientes de implantes señala a la empresa estadounidense Medtronic como responsable de 9.300 muertes y 292.000 lesiones entre 2008 y 2017 en Estados Unidos. Según el reporte, 1 de cada 5 incidentes causado por un implante médico estaba vinculado a un producto de Medtronic, más del doble que el de cualquier otra marca. Desde el año 2008, por ejemplo, las bombas de insulina fabricadas por Medtronic estarían potencialmente relacionadas con más de 2.600 muertes en Estados Unidos, pero también los marcapasos, lentes de contacto, prótesis de cadera y otros estarían vinculados con incidentes médicos. Los expedientes de implantes es el resultado de una investigación periodística desarrollada en 36 países en el marco del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que acusan a Medtronic de promover el uso no autorizado de sus productos, estafar a autoridades públicas de sanidad, pagar a médicos para elaborar estudios a su favor y violar las normas de libre competencia. ¿Y qué responde la empresa Medtronic? Su portavoz, Rob Clark, envió un comunicado a la Asociación de Periodistas asegurando que la empresa cumple con los estándares éticos más altos y que las denuncias no representan hechos concretos. Rusia y Ucrania se enseñan mutuamente los dientes en el estrecho de Kerch, el que separa el Mar Negro y el Mar de Azov, una zona con creciente presencia de buques militares de ambos países desde la anexión de Crimea por los rusos. Anoche, los servicios rusos capturaron 3 buques de la Marina ucraniana, una operación que causó varios heridos y desató la escalada en la zona. El gobierno ucraniano podría ahora decretar la ley marcial, lo que de paso permitiría al presidente Poroshenko postergar las elecciones. Los sondeos no le son favorables. Las autoridades rusas, por su parte, denuncian provocaciones de Ucrania, pero esta mañana han vuelto a abrir el tráfico marítimo en ese estrecho de Kerch. Informa desde Moscú, Xavier Colás. Rusia y Ucrania vuelven a enfrentarse al fantasma de la guerra. Barcos guardacostas rusos apresaron ayer 3 buques de la Armada de Ucrania. Los rusos dispararon hiriendo a 6 tripulantes de la flotilla que se dirigía al estrecho de Kerch. Por ahí pasa el puente ruso que separa la anexionada península de Crimea de la Rusia continental. Antes pertenecía a ambos países, pero desde la anexión de esa península ucraniana en 2014, Rusia controla las 2 orillas del estrecho. El presidente ucraniano Petro Poroshenko convocó ayer una reunión de emergencia de su gabinete de guerra y pidió al Parlamento que declare la ley marcial. Está previsto que se apruebe hoy en una votación. Aunque Poroshenko no plantea una ofensiva militar, sí ha solicitado la protección a sus aliados internacionales. Esta noche ha habido protestas en Kiev frente a la embajada rusa. Ucrania culpa a Moscú de agresión y Moscú acusa a los ucranianos de provocación. Los rusos han reabierto el paso del estrecho bajo su puente. Lo bloquearon ayer, atravesando varios barcos. También han reconocido que dispararon y abordaron a la flotilla rusa. La OTAN ha pedido contención a Moscú y a Kiev, pero apoya plenamente la soberanía de Ucrania y su integridad territorial, incluyendo su derecho a navegar por sus aguas territoriales. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás. Gracias, Xavier. Después del visto bueno de ayer de los líderes europeos al acuerdo de divorcio con Gran Bretaña, Theresa May tiene que librar ahora en Londres la batalla decisiva. Convencer a los parlamentarios de su campo, los conservadores, de que el próximo 12 de diciembre aprueben el Brexit pactado con la Unión Europea. Para la Premier británica, así pues, lo más duro empieza ahora. Juan Carlos Bejarano en Londres.
La Premier necesita una mayoría simple, pero de momento las cuentas no dan para la aprobación. Sus socios en el gobierno, los unionistas norirlandeses del DUP, que cuentan con 10 escaños, que le ayudan a mantener la mayoría parlamentaria, ya han anticipado a través de su líder Arlene Foster su oposición al acuerdo. El principal partido en la oposición, el laborista de Jeremy Corbyn, que tiene 257 escaños, también anunció que no apoya el acuerdo firmado por May con Bruselas. Pero lo peor del caso es que de 315 parlamentarios con que cuenta el Partido Conservador, al menos 90 pertenecientes al ala euroescéptica han dicho que rechazarán el acuerdo porque consideran que dejará a Reino Unido en una situación peor que la actual dentro de la Unión Europea. Ante esta situación, Theresa May ha decidido dirigirse directamente a los ciudadanos británicos, a quienes a través de la radio y la televisión ha asegurado que el acuerdo pactado con Bruselas es el mejor posible y que la otra opción sería una ruptura sin acuerdo, lo cual tendría serias implicaciones para la economía británica. En caso de que May no consiga el apoyo de la Cámara de los Comunes este 12 de diciembre, la situación política del país sería tan complicada que quizás una convocatoria a nuevas elecciones generales o a un segundo referéndum sobre la Unión Europea podría solucionar el estancamiento y la división que produce el Brexit. Juan Carlos Bejarano, Radio Francia Internacional, Londres. El empresario Carlos Ghosn pierde otro de sus cargos. El Consejo de Administración de Mitsubishi Motors le ha destituido como presidente de esa empresa que está asociada, recordemos, a Renault y a Nissan. El empresario franco-libanés, por el momento, solo sigue siendo formalmente presidente de Renault. Ghosn, recordemos, se encuentra detenido en Japón acusado de fraude fiscal, acusación que él niega. Las autoridades francesas han abierto una auditoría interna de Renault sobre precisamente la política de remuneraciones del constructor de automóviles. El director de cine Bernardo Bertolucci ha fallecido en Roma a sus 77 años, víctima de un cáncer. Bertolucci marcó la cinematografía, sobre todo en los años 70 y 80, con películas como Novecento. È quello che si volta per la strada per guardare il sedere di una bella donna che passa. E scopre che non è il solo d'essersi voltato. Pero Bertolucci será recordado en primer lugar por su transgresor Último Tango en París. Natalia Olivares. Hijo de un poeta y de una profesora, Bernardo Bertolucci se llevó el más grande éxito comercial del cine en 1972 con la sulfurosa película El Último Tango en París con Marlon Brando. Su película El Último Emperador fue premiada con 2 Oscars en 1987, también Little Buddha en 1993. Bernardo Bertolucci firmó también el guión de la famosísima Érase una vez en el oeste de Sergio Leone. En total filmó una veintena de películas entre grandes y pequeñas producciones. Las polémicas que desataron algunas aún siguen vivas, como la escena de la violación en la película El Último Tango en París, que fue filmada sin el consentimiento de la actriz, que tenía entonces 19 años. Su último film, Tú y yo, basado en una novela de Niccolo Amaniti, se estrenó en el 2012. El cineasta últimamente llevaba años en una silla de ruedas peleando contra una enfermedad y será recordado como uno de los gigantes del cine italiano e internacional. Gracias, Natalia Olivares. Con ese apunte hemos puesto punto final ya a este programa de noticias. Búscanos en todas nuestras redes sociales como Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti.